Buenas tardes, nosotros somos el equipo número Tenía como un 4. serrucho. Vamos a hablar sobre el ensayo de parámetros de rendimiento de rectificadores. Los teníamos ahí que los tenía para adentro. Dice que un rectificador Ándale. es un circuito que convierte una señal de corriente alterna en una señal de corriente Sí, continua. estoy viendo, puede ver. Los diodos se usan extensamente en los rectificadores. En este ensayo hablaremos sobre los parámetros de rendimiento de diferentes tipos de rectificadores que se utilizan en la electrónica con muy variados propósitos. Las dos variedades principales que requieren un análisis en profundidad son los rectificadores de media onda y los rectificadores de onda completa. La función de los rectificadores es fundamental, es proporcionar energía eléctrica en forma de corriente continua a partir de una fuente de corriente alterna, normalmente de la red. La corriente continua se obtiene aprovechando determinados trozos de la corriente alterna de cada una de las fases de entrada. Dice, el resultado es una corriente de una sola polaridad, pero variable. Se puede utilizar distintos filtros para eliminar las componentes variables de la salida y conseguir una corriente continua más pura. Utilizando semiconductores controlables, tiristores, se puede ajustar la duración del trozo de tensión alterna aprovechable y de esta forma conseguir corriente continua con valor medio variable entre ciertos límites, incluso negativo. Clasificación de los rectificadores: corriente alterna y corriente continua. Para la clasificación de estos dispositivos se utilizan diversos criterios. En función del número de fases de la fuente alterna, monofásicos y trifásicos, en función de la posibilidad de control, no controlados o rectificadores. No se puede controlar la magnitud de la tensión continua, que será siempre fija. Se construye con diodos controlados. Se puede regular la magnitud de la tensión corriente continua mediante el control de la zona de conducción de los semiconductores de cada fase. Tradicionalmente se construyen con tiristores de los que se controla el instante de comienzo de conducción, control por fase. La extinción se produce de forma natural, cuando pasa la corriente por cero, cuando se dispara el tiristor de otra fase hacia el que se desvía la corriente continua. Semicontrolados. Se construyen de forma mixta con diodos y tiristores y pueden controlar la magnitud de la tensión continua de la salida, aunque de manera menos flexible. Parámetros de rendimiento. Requisitos exigidos a un rectificador de corriente alterna, corriente continua de calidad. A. Que produzca a su salida tensión continua con un contenido mínimo de armónicos. B. Que no distorsione las corrientes de entrada, debe mantenerlas tan senoidales como sea posible para no afectar a otros dispositivos conectados a la red. Que no desfase tensión y corriente de entrada, es decir, que su factor de potencia sea cercano a la unidad. El rendimiento de un rectificador se evalúa en función de los siguientes parámetros. Parámetros relativos a la salida del rectificador. Está el valor medio de la tensión de salida, el valor medio de la corriente de salida. 3. Potencia de salida en continua. Valor eficaz de la tensión de salida. Valor eficaz de la corriente de salida. Valor de forma de rectificador. Potencia de salida en alterna. Eficiencia o razón de rectificación de un rectificador. Valor eficaz de la componente alterna de la salida. Factor de rizado. Ripple factor. Parámetros relativos al entrada de rectificador. Se supone que la tensión que alimenta el rectificador BS procedente de la red es puramente sinusoidal. Factor de potencia de desplazamiento. 2. Factor de potencia. Corriente de distorsión de la entrada. Distorsión armónica total de la corriente de entrada. Normalmente se expresa por ciento.
factor de Crespi. Un rectificador ideal deberá tener conclusiones. Los rectificadores se utilizan prácticamente en toda la electrónica de consumo y son necesarios para el correcto funcionamiento de la mayoría de los dispositivos. Casi todos los aparatos electrónicos necesitan corriente directa para funcionar, pero la forma estándar en que la energía se transmite a los hogares es la corriente alterna. Por ello, los rectificadores son necesarios para convertir la corriente alterna en directa en el interior de los dispositivos para que funcionen correctamente. Referencias: Rashid, electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones. El equipo está integrado por Pedro David Vidal Vargas, Ricardo Castillo Alcudia y Luis Roberto Domínguez. Espero le haya servido.